al Evangelio, a la justicia de Dios. Y vemos que la palabra de Dios desde el capítulo 2, desde el versículo, también capítulo 1, versículo 18, nos está mostrando la culpabilidad del hombre, que no hay justo ni aún uno. Y que sí, hermanos, los judíos tienen privilegios, pero que esos privilegios no los hace justo delante de Dios, sino que los hace responsable igualmente al judío como al no judío delante de Dios. En esta, hermanos, mañana vamos a estar en los versículos del capítulo 3 a partir del versículo 9 leyendo. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Continuamos, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, este es un tema que revela la condición de la humanidad. Y no es un tema agradable, Señor, para el entendimiento, Señor, del hombre. El pecado, Señor, ha permeado todas las esferas de la sociedad. Y el pecado es rebelión contra ti, Dios Santo. Cada vez que el hombre peca, Señor, está en rebeldía, en desobediencia a tu voluntad. Guíanos, Señor, por el estudio de tu palabra. Úsame en tu misericordia, Señor, y bendice a tu iglesia, Señor, al escuchar tu palabra, pero también bendícela, Señor, a través de la obediencia de tu santa palabra. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como oraba, hermanos, hay temas que no son agradables, hermanos, a la luz y al entendimiento del ser humano. Es normalmente, hermanos, que personas se sientan ofendidas o desanimadas al estudiar este texto bíblico, hermanos. Y aunque es un tema muy importante de la fe cristiana, a muchas personas prefieren evitar esta realidad, hermanos, porque no es un tema fácil de aceptar. Erickson, hermanos, en su libro de teología sistemática, él da 3 razones por qué este es un tema difícil de aceptar. No había dicho el tema, gracias hermanos, la condición pecadora de la humanidad. Y les decía que Erickson nos da 3 razones, hermanos. Primero, que el pecado como la muerte es un tema desagradable. No nos gusta pensar en nosotros como personas malas o malvadas. Si usted le pregunta a una persona en el mundo, ¿tú eres malo o bueno? Dice, no soy perfecto, pero tampoco soy malo. Nadie dice que es malvado, nadie dice que es rebelde delante de Dios. Pero estamos para ver no lo que nosotros decimos, sino qué es lo que Dios dice de la humanidad, que es muy diferente. Porque aún la filosofía y las ciencias modernas, humanistas, dicen muchas cosas, pero que van en contra de lo que Dios ha dicho de la condición de la humanidad. La doctrina del pecado nos dice qué es lo que somos por naturaleza.
¿Cuál es otra razón que nos da Edison, hermanos? Porque para mucha gente este es un concepto que le resulta ajeno, de modo que no se sienten culpables. Aún es triste ver cristianos que están en pecado, hermanos, y no se sienten culpables, y hay que preguntarse si son cristianos. Para mucha la gente, como les decía, a veces el ver el sistema del mundo, no, yo no soy malos. Y algunos toman el argumento de Rousseau, el filósofo del siglo XVIII, no, es que yo soy bueno, pero es la sociedad la que nos corrompe. Hermanos, pero la Biblia no dice eso. El ser humano no nace bueno, dice la Biblia. Y no es la sociedad, todos somos pecadores. ¿Eso le agrada? No. No me nos gusta que nos digan que mi hijo es pecador. ¿A quién le gusta? No, es un angelito. Eso sí, en la casa se nos transforma. No, ni en la casa, hasta en la iglesia nos hacen. Mis chamacos, hermanos, ustedes se ríen porque los conocen, están tremendos, parecen hijos de pastor. Muchos no ven el pecado, otra razón que nos da Edison, no ven el pecado como algo interno que nos controla, sino que algunos dicen, no, es algo que a veces yo peco. Y la Biblia no te dice eso. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Estamos bajo pecado. Entonces, tenga en cuenta estas tres razones. Y como dice Piper, hermanos, al exponer este texto bíblico, no es con el propósito de desanimarte, sino que al conocer la gravedad de nuestra condición antes, tú y yo podamos asombrarnos del amor de Dios derramado sobre nosotros. Como un Dios tan santo, santo, santo puede amar seres imperfectos, pecadores como tú y como yo. Como un Dios santo y sublime puede morir en una cruz contra seres rebeldes como tú y como yo. Ese ser es digno de ser honrado con toda nuestra vida. No es, hermanos, correcto que al conocer nuestra condición nosotros no glorifiquemos a Dios. ¿Cómo Él pudo redimirnos de esta condición? Cuando la Biblia, el texto que leía nuestra hermana en Efesios 2, dice que tú y yo estábamos no enfermos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo no estábamos en un hospital, tú y yo estábamos en el cementerio. Y un muerto no habla ni pide ayuda, hermanos. Un muerto no busca a Dios. El único que puede dar vida al que está muerto es Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, vamos a ver entonces a entrarnos, y voy a entrar con dos definiciones de acuerdo a dos sistemáticos de qué es el pecado. Edison en su teología dice: el pecado es cualquier mala acción o mal motivo que se opone a Dios. Dicho de una forma simple, dice él, el pecado es no dejar que Dios sea Dios en tu vida. Es decir, que tú seas tu propio Dios, o que tú te hagas otros dioses. Que tú sepas que Dios te pide esto, pero tú haces todo lo contrario. Vamos a ver, continúa Edison diciendo: y colocar otra cosa, familia, esposa, hijos, trabajos, o otra persona en el lugar correcto de supremacía que les corresponda a Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Él es el único Salvador y Señor de nuestra vida. Gruden en su sistemática dice de esta manera: pecado lo define de esta manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. Y él especifica moral, porque hay leyes del Antiguo Testamento, hermanos, como las sacrificiales, que ya no aplican,
como también las judiciales que ya no aplican a nosotros, pero la ley moral de Dios, esa no cambia, esa sigue vigente porque Dios no va a cambiar. Entonces, hermano, dice, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Todo lo que vaya en contra o oposición a Dios, a su palabra, eso es pecado. Entonces la pregunta es, antes de venir a Cristo, hermano, que Cristo nos encontró, nos buscó, tú y yo éramos rebeldes por naturaleza. ¿Alguna vez antes de que Cristo te redimiera, tú hacías las cosas para glorificar a Dios? No. Hermano, pero yo ayudaba a la vecina que estaba en mi casa. Tú lo hacías porque querías sentirte bien, pero tú nunca lo hiciste para glorificar a Dios. Y tú te sentías bien con eso, pero tú nunca le diste la gloria a Dios. Y cuando tú no glorificas a Dios, tú estás en pecado, mi hermano. Así que cualquier buena obra que tú hagas sin Cristo es como trapo de inmundicia delante de Dios. Así que si la persona que vive a tu lado o mi familiar parece muy bueno, pero no tiene a Cristo, está bajo pecado. Y nada lo justificará, sea judío o no sea judío. Eso, hermanos, es lo que nos va a decir el texto que vamos a estudiar. Lo primero que diremos, hermanos, después de estas definiciones, la declaración divina sobre la condición de la humanidad. ¿Cómo Dios declara a la humanidad, hermanos? Versículo 9, hermanos. ¿Qué pues dice el texto? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles o que los judíos? En ninguna manera. Ya sea judío, sea gentil o sea la iglesia, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Esta es la, hermanos, declaración, que todos están bajo pecado. Todos, hermanos. No importa el cargo que tú tengas, puedes ser el presidente de una nación, estás bajo pecado. No hay nada que pueda justificar al hombre delante de Dios, porque la ley no te justifica, va a decir el texto al final. La ley nos muestra, nos declara que somos pecadores, pero no nos justifica, mis hermanos. La ley muestra la santidad de Dios, pero no nos justifica. Es decir, ¿qué pues concluiremos? ¿Hay algún tipo de superioridad porque hay beneficios para el judío? ¿El judío es superior de alguna manera? No, porque en conclusión todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado. Tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. Implica, hermanos, entonces que en todo su ámbito el hombre, hermanos, tanto judío como no judío, está bajo el pecado y las consecuencias, está bajo la esclavitud de este pecado, hermanos. Es incapaz, como dice Romanos 7:14, de liberarse del pecado. John Piper dice lo siguiente: nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Y esta incapacidad, dice Piper, para salvarnos a nosotros mismos es total. No hay forma que tú y yo nos liberemos del pecado. Podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado y no nos vamos a liberar del pecado. Dependemos, dice Piper, totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de una manera eficaz. Hermanos, como dice Efesios, somos salvos por gracia. Y esto no es un don de vosotros, esto es un don de Dios. Aquí, hermanos, no hay nadie que te pueda salvar ni se pueda salvar a sí mismo.
Todo esto proviene de Dios. Todo esto es la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, mis hermanos, el pecado del hombre es el resultado de la caída. Yo no soy pecador porque peco, hermanos, sino que yo peco porque soy un pecador impedernido. Es totalmente contrario. No es que yo a veces peco. No, porque yo soy pecador, es que peco, mis hermanos, como resultado. Esa naturaleza de pecado que se revela en contra de Dios. Y esa es la condición de todo hombre sin Cristo. No hay justo ni aún uno, dice el texto, versículo que va a seguir, hermanos. El hombre natural no busca a Dios, hermanos. Gruden afirma: antes de que Cristo nos redimiera, no solamente cometíamos acciones pecaminosas y teníamos actitudes pecaminosas, hermanos, sino que éramos pecadores por naturaleza. El pecado, hermanos, en nuestros hijos sale natural. ¿La obediencia sale natural? Sus hijos le dicen: mamá, no hagas este oficio, yo te lo hago por ti. Ya respondimos, diga. No, hermanos. Ellos tristemente, hermanos, tienen que ser regañados, tienen que ser disciplinados para poder hacer lo bueno. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que sus padres quieren de ellos. Al igual que tú y yo sin Cristo. Y aún estando en Cristo batallamos para obedecer a Dios. Batallamos para amar su ley. Porque se quiere levantar ese viejo hombre en nosotros, que se revela en contra de la ley de Dios. Hermanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si se acuerdan, hermanos, en la historia, cuando Cristo le dice, cuando iban a apedrear a la mujer pecadora: el que esté libre de pecado, que tire. Y ahí se acabó la religión, porque la religión no salva a nadie. La religión sin Cristo son palabras huecas y vacías. Así, mis hermanos, Cristo no estaba justificando a la mujer pecadora. Cristo estaba diciendo en ese momento que delante de Dios tanto ella como ellos eran pecadores. Porque al despedirse, Cristo le dice: vete, pero ya no peques más. Entonces, mis hermanos, ningún hombre ha sido, hermanos, justo en sí mismo. Nadie puede venir o ir delante de Dios y decirle: aquí estoy, Dios, me he portado bien. Como el hombre rico: Señor, ¿qué debo de ser para heredar la vida eterna? El Señor le dice: guarda, el Señor, todo eso ya lo he hecho. Yo soy un buen judío. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora deja tu ídolo. Ve y da todo lo que tiene a los pobres. ¿Y qué pasó, hermanos? Porque tú y yo pudimos cumplir la letra de la ley, pero el espíritu de la ley, hermanos, sin Cristo no lo podemos cumplir. Este hombre se fue triste y abandonó, porque su justicia, hermanos, es incompleta e imperfecta. Hermanos, esta es la declaración de Dios de la humanidad. Todos son injustos delante de Dios. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda pensar ir a Dios al cielo con sus propias obras, porque por obras nadie es salvo. Vamos a ver, hermanos, cuáles han sido los efectos, en segundo lugar, de esta condición humana. Y esto lo vamos a ver rápido porque son casi 12 puntos, hermanos. Casi que nomás los voy a nombrar. Versículo 11 al 17, hermanos. Pablo va a dejar claro, hermanos, que sus argumentos
tienen el fundamento de la Escritura. Que lo que él está diciendo no es algo nuevo, sino que es algo que Dios ya había revelado en la ley y los profetas. Y tanto también, hermanos, en la escritura de sabiduría. Entonces Pablo va a decir que cuál es uno de ellos. El hombre, hermanos, por naturaleza es ignorante de la verdad de Dios. El mundo se puede portar bien algunas veces, pero ignora a Dios, hermanos. No hay quien entienda, dice el texto bíblico. El pecado, hermanos, ha entenebrecido la mente de la humanidad. No hay forma de que el hombre natural entienda las cosas de Dios. El hombre no busca a Dios porque le falta capacidad para discernir las cosas de Dios. Este texto, hermanos, es una cita del Salmo 14:2. Dice la escritura en la última parte: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y luego, hermanos, en el Nuevo Testamento, Pablo va a decir: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nadie es que no esté en Cristo puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, no tiene entendimiento, porque se han de discernir espiritualmente. Pero le hablo de Dios y no escucha. Necesita la obra del Espíritu Santo para poder entender la verdad de Dios. Por eso tú y yo no convencemos a nadie de pecado. Eso es obra del Espíritu Santo. Tú y yo nomás debemos predicar y vivir el evangelio, para que el evangelio, que es poder de Dios, hermanos, sea manifestado y usado por el Espíritu para transformar al pecador. Y igualmente irnos transformando cada día a la imagen de Cristo. No hay quien entienda, hermanos. No hay quien busque a Dios, hermanos, dice el texto. Luego, mis hermanos, vamos a mirar en Isaías 53, el hombre no busca a Dios. El pecado, tanto desde el principio, Adán y Eva alejaron, interrumpieron la comunión. Y el hombre se escondió de Dios pensando que se puede esconder, como hoy, hermanos. El hombre natural no busca a Dios, no desea glorificar a Dios. Si viene a la iglesia, si le gustan los cantos, no lo hace porque ama a Dios, lo hace porque quiere los beneficios de Dios, pero no ama a Dios. Que claro, hermanos, Dios soberanamente puede usar a su iglesia y los medios de gracia para traerlo a sus pies. Pero la Biblia dice claramente que el hombre no busca a Dios. El pecador huye de Dios santo, porque es pecador, al igual que Adán y Eva. En vez de ir a Dios y pedirle perdón, huyeron, se escondieron de Dios. Al igual que David, hermanos, en vez de pedir remisión de pecado, trató de ocultar su pecado de Dios. Hermanos, el hombre no está en esa búsqueda divina. Isaías 53:6 dice: hermanos, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue él, hermanos, el que vino al encuentro de seres perdidos y muertos en pecados. Tú y yo, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero más Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, no dice aún haciendo pecado, sino siendo pecadores, el ser, la naturaleza, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios.
Y al mirar este texto, esta escritura, al mirar esta doctrina del pecado, hermanos, esta doctrina me debe de levantar a glorificar a Dios y a honrar a Dios, porque ahora en Cristo tú y yo debemos de buscar glorificar a Dios con nuestras vidas y nuestros corazones. Dice el texto bíblico en Juan, hermanos, 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre no ama a Dios por naturaleza, porque todo aquel que hace lo malo, y recuerde que malo no solamente es matar, robar y mentir, malo también es no hacer lo bueno, no rendir reverencia, honor a Dios. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, cada vez que usted busque en el texto, usted me puede decir, es que la Biblia dice busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Él está tocando la puerta y nosotros abrimos. Hermanos, ahí está hablando del pueblo de Dios. No está hablando del inconverso. No está hablando del hombre sin Cristo. Está hablando del pueblo de Dios que algunas veces puede enfriarse, hermanos. Del pueblo de Dios que puede adormecerse en el camino. Y que debe de buscar a Jehová. Y que debe de buscar a su Salvador. Pero el hombre natural, conforme a la Biblia, no busca a Dios, dice el texto. No busca al Dios soberano. No hay quien busque a Dios, dice el texto bíblico. El espíritu religioso del hombre nos lleva a adorar otros dioses, pero no al Dios soberano. Tú y yo nos podemos crear nuestros propios dioses, que de acuerdo a la Biblia en 1 Corintios 10:20, si son hechos por los hombres, son demonios, hermanos. Y si son hechos, hermanos, por nosotros, no es el Dios soberano, sino que son hechos a nuestra imagen pecaminosa, pero no es el Dios verdadero. Cuando el hombre, hermanos, puede buscar a Dios, es porque la gracia de Dios se ha manifestado en él. ¿Entiende esto, iglesia? Una cosa es buscar a Dios, otra cosa es buscar los beneficios de Dios. Es muy diferente. Yo puedo acercarme al hermano Antonio porque lo busco a él como persona, como ser. O yo puedo acercarme al hermano Antonio porque quiero que el hermano Antonio me ayude a hacer algo. Y el hombre sin Cristo se acerca a Dios no por honrar a Dios, sino por los beneficios. Eso está claro, hermanos. Por eso ustedes pueden decir, pero tal persona esto y un día y luego no. Porque no se busca a Dios, se buscan los beneficios. El hombre, dice el versículo 2, bueno, antes de ese, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. A eso vino Cristo. Él sí nos ha buscado. Y no porque nosotros éramos ovejas amables, cariñosas, buenas. No, porque nosotros estábamos, dice el texto, perdidos. Por eso nos vino a buscar, porque tú y yo estábamos perdidos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón, dice Spurgeon, por la cual una persona no puede venir a Cristo, no es porque no pueda venir en lo que respecta a su cuerpo o intelecto, sino porque su naturaleza está tan arruinada que no tiene ni la voluntad ni el poder para venir a Cristo, a menos que sea atraída por el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de verdad. Solamente el Espíritu Santo, hermanos, cuando yo estoy en mis deleites y pecado, puede traer convicción de pecado para darme cuenta que necesito a Dios porque soy un ser pecador y estoy bajo la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos, personas abandonan todo lo que tienen y siguen a Cristo? Porque Dios obra en ellos convenciéndolo de su pecaminosidad.
Y por eso el evangelio comienza de esta manera. Primero nos da las malas noticias que todos somos pecadores. Y cuando tú y yo reconocemos que todos somos pecadores, entonces podemos reconocer que necesitamos un Salvador. Pero si tú no te crees pecador, si tú te crees bueno, entonces ¿para qué necesitas a Cristo? Dios, hermanos, quiere asegurarse por medio de esta carta, esta epístola, que todos sepan que sin Cristo están bajo pecado y bajo la ira de Dios, y que no hay manera de justificarse el hombre sin Cristo. Todos se desviaron, hermanos. El pecado ha engañado a la humanidad, desviándola de Dios. Su corazón, dice Génesis, tendía al mal siempre. Y Dios los rescataba, y Dios salvó del diluvio a la familia de Noé, y luego bajaron y sus hijos otra vez al pecado. Y luego, hermanos, Dios los está salvando del juicio de Sodoma y Gomorra, y la esposa de Lot todavía ama el pecado. Y una y otra vez los llevan cautivo, Egipto, Babilonia, Siria, y una y otra vez vuelven al pecado. Por esa naturaleza, por eso era necesario una nueva creación, una nueva naturaleza. Y esa solamente es dada por medio de Jesucristo. No hay otra manera, mis hermanos. El hombre, todos se desviaron, hermanos. Todos tomaron otro camino. El hombre considera bueno su camino, pero su camino al final es un camino de perdición. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Es un texto del Salmos 14:3. Les decía al principio que son puros textos del Antiguo Testamento. No es un extravío involuntario. Voluntariamente usted y yo sin Cristo decidimos desobedecer a Dios. El hombre se ha hecho inútil ante Dios, hermanos. A una se hicieron inútiles, nos dice el versículo 2, hermanos. A una, hermanos, ellos se hicieron necios delante de Dios. No quisieron obedecer al Señor. No hay quien haga lo bueno, hermanos, dice el texto, y es la parte del Salmo que acabamos de decir, el Salmo 14:3, hermanos. No hay quien haga el bien, hermanos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice el texto del Salmo, uno. No hay uno que haga lo bueno. Te dice, hermano, pero pues a mí me parece que eso está como exagerado. Desde tu perspectiva y mi perspectiva es exagerado decirlo. Pero recuerda que Dios no es como tú y como yo. Estamos hablando desde la perspectiva de Dios. Y Dios es completamente santo y justo. Y delante de Dios, todos, hermanos, sin Cristo, son malos. No hacen el bien. Porque como les decía ahorita, lo que hacen bueno, no lo hacen para Dios, sino para sí mismos. Para tener una buena reputación, para sentirnos que somos buenas personas, pero nunca lo hacemos para honrar a Dios. Sepulcro abierto es su garganta. Ahora el apóstol, hermano, va a usar algunos órganos del cuerpo y va a empezar en esta parte. Primero la garganta, luego va a hablar de la lengua y luego va a hablar de los labios. Entonces va a hablar de esta parte y luego va a hablar de otras partes, hermanos. Pero comienza diciendo en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, mis hermanos. Es decir, hermanos, es como ustedes piensen en esto, una garganta, y piensen en un sepulcro abierto. Hermanos, ¿qué sale de ahí? Un hedor que nadie quiere. Y eso es lo que sale de la boca del hombre y la mujer sin Dios. De pronto al mundo le gusta, es una persona que habla muy bien. Sí, hermanos. Uno va al internet y dice, grandes pensadores. Pero para Dios sus gargantas eran sepulcros abiertos. No de todos,
pero sí de muchos. Sepulcro abierto, hermanos, era delante de Dios lo que ellos decían. Y Pablo toma esta metáfora, hermanos, para hablar de la contaminación que salía. Porque recuerda que de la abundancia del corazón, abra la boca. De lo que tú y yo tengamos acá, si acá está Cristo, tú y yo tenemos que hablar, como dice Pedro, como palabra de Dios. Pero si aquí no está Cristo, solamente va a salir puro, hermano, contaminación. Hermanos, dice el texto en el Salmo, porque en la boca de ellos, este es el texto que está usando Pablo, no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, dice el Salmo, es su garganta. Esa es la forma del hombre y la mujer sin Cristo. Pero hermanos, Jesús, ¿qué le dijo a los religiosos, fariseos y escribas? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera, no se lo voy a explicar yo, Cristo lo va a explicar, que por fuera, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Una persona que por fuera la verdad se muestra hermosa, mas por dentro, porque recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está aquí. Por dentro está lleno de ¿qué? Huesos de muertos y de toda inmundicia. El hombre, hermanos, puede engañar a todos. Puedes engañar a tu pareja, puedes engañar a un pueblo, a una nación, puedes engañar a la iglesia donde asistes, pero a Dios nunca vas a engañar, porque aún las intenciones de tu corazón Dios las conoce. Hermanos, es lo mismo que Cristo denuncia de los fariseos y escribas, que enseñaban la ley, pero no la vivían. Por esas gargantas saldría la interior corrupción, contaminación, mis hermanos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. El Salmo 143, hermanos, haciendo referencia, hermanos, acusaron su lengua como la serpiente, veneno de aspi hay debajo de sus labios, dice este texto bíblico, hermanos. Hermanos, veneno de áspides, está hablando de una serpiente, hermanos, que tiene un veneno, hermanos, letal. Así es la garganta del hombre y la mujer sin Dios. Me gusta escuchar a esta persona porque tiene mucha sabiduría. Si no tiene temor de Dios, ten cuidado que por medio de la sabiduría te pueda apartar de Dios, de la sabiduría humana. Porque no buscan glorificar a Dios, buscan glorificarse a sí mismo. Segunda de Corintios, hermanos, dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente, recuerden que esto ya había pasado, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Qué salen, hermanos? ¿Qué hay en nuestro interior? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sigue hablando de esta parte, hermanos, del cuerpo. Y ahora hace una referencia al Salmo 17. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Toda esta sesión, hermanos, son puros textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y está dejando claro Pablo su autoridad al hacer estas afirmaciones. Pablo está diciendo: esto es palabra de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, dice la palabra de Dios. Y ya vimos anteriormente que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Por eso les decía al principio que estos temas no son muy agradables. Yo les veo las caras, no se me pongan tristes, que hay gozo y esperanza en Cristo Jesús, hermanos.
Pero esto es bueno saberlo si no lo sabíamos, porque nos recuerda cuán amor nos ha dado el Padre, hermanos, y de dónde nos ha sacado. ¿Quién somos ahora en Cristo Jesús? Así también dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño comparado con otros miembros, hermano, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con esta lengua podemos dañar personas, familias, iglesias. Con esta lengua. Y dice luego la escritura, con esta adoramos a Dios, alabamos a Dios y maldecimos a nuestros hermanos. Pídele al Señor que nos ayude, hermanos, a tener dominio sobre nuestra lengua. Pero para tener dominio sobre nuestra lengua necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque si no tenemos la palabra de Dios, vamos a hablar en nuestra carnalidad. Es un mandamiento. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí sabían que esa palabra chismeando estaba en la Biblia? Dios aborrece el chisme, mis hermanos y hermanas. Y si te gusta, pídele al Señor que te dé el querer como el hacer para abandonar esta práctica. Porque es destrucción a tu vida, a tu familia, al pueblo de Dios y donde quiera que estés. Sin leña se apaga el fuego, dice una sabiduría de Proverbios. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Es serio, mis hermanos. Este miembro, Santiago le dedica un capítulo completo. Porque este miembro, hermanos, ha destruido mucha gente fuera y dentro del pueblo de Dios. Familias enteras se han destruido por no controlar su lengua. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, hermanos, el texto que sigue, alguna raíz de amargura, hermanos, os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Tenemos, hermanos, que pensar qué clase de hermanos y hermanas somos. ¿Eres una hermana o un hermano de bendición a tu familia, a tu pareja, a tu iglesia? O lamentablemente a veces, hermanos, traemos amargura en nuestro corazón. Por lo que hemos dicho, por lo que han dicho algunas otras personas. Si traes algún tipo de amargura, hermano, si eres hermano en Cristo, Cristo es poderoso para sanar tu corazón y traer paz. Y si aún no estás en Cristo, ven a Cristo, que Cristo puede sanar toda tu vida y traer gozo y alegría en lugar de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, mis hermanos. Texto de Isaías 59:7. Se apresuran para derramar la sangre del inocente, dice el texto, hermanos. El hombre nacido en pecado lleva el gen de, hermanos, de hacer un acto de homicidio. El primer hijo de Adán y Eva, ¿qué hizo, hermanos? ¿Mató a quién? A su propio hermano. Dice, hermano, yo ni arma tengo en mi casa. De acuerdo a la ley, no eres un asesino. A la ley, hermanos, pero vámonos a Mateo 7, al espíritu de la ley. Cuando tú llamas fatuo necio a tu hermano, hermanos, delante del Señor, también eres un asesino. ¿Injusto? No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque a veces somos rápidos como para lavarnos las manos. Pero recuerda que no estamos hablando de lo que tú y yo decimos, sino de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos delante del Señor el mundo, la humanidad sin Cristo? Quebranto y desventura hay en sus caminos.
Sus caminos, hermanos, traen ruina y perdición. Isaías 59:7. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Los caminos del hombre parecen buenos, pero su final es un final de perdición. Hermanos, el mismo salmista se vio tentado. Cómo prosperan los impíos, cómo gozan, pero al final se dio cuenta, Dios le mostró que el final de ellos, que parecen que no tuvieran tristeza ni dolor, su final es de ruina y destrucción. Así que mejor es poco, hermanos, poco o mucho, pero con Cristo en nuestra vida. Lo que el Señor te dé, hermanos, está en contentamiento con eso. Si te da mucho, está contento con eso. Hónralo y glorifícalo. Si te da poco, está contento con eso. Sabré vivir cualquiera sea mi situación, dice la palabra. En abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad, lo que sea, hermano, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, porque aún la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza segura, firme, y esto nadie nos lo puede quitar. Porque el que nos lo dio es mucho más grande, como dice Juan 10, que cualquier otro. Y no conocieron, dice, camino de paz. Y claro, hermanos, el mundo habla de tratado de paz, habla de conversaciones de paz, pero la Biblia no está hablando. Y si usted se pone a ver la historia de la humanidad, siempre ha sido una historia de guerra y conflicto. Y cuando pensaron que ya había un tiempo de iluminación, de gozo, viene otra guerra. Y siempre está la incertidumbre, porque la paz que, hermanos, el hombre necesita es la paz con Dios. Nadie se estará tranquilo si no arreglados cuentas con Dios. Y la ley nos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos desviado. Por tanto, todos necesitamos a un Salvador. Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, chuecas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma, pero solamente hay un camino a la paz y se llama Cristo Jesús. No hay dos, no hay tres. Ninguna denominación, ninguna iglesia te da paz. El único que te da la paz es Jesucristo. Así, mis hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ve a descansar, hermanos. Hermanos, tengo que pagar. Ve a descansar, porque Dios es tu proveedor. Hermanos, mis alumnos, ve a descansar, porque Dios es tu sanador. Descansa y confía en Él, porque Él, hermanos, hará y cuida de los suyos. Tercero, hermanos, la condición humana nos ha hecho altivos ante Dios. Solamente un versículo en este punto, hermanos. Versículo 18. No hay temor. Esta es la, hermanos, consecuencia de todas, hermanos, esas cantidades de efectos de la condición humana. Como consecuencia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay reverencia a Dios, hermanos. No hay, hermanos, el hombre que busque honrar a Dios. El ser humano por naturaleza es irreverente ante Dios. El ser humano crea sus propios dioses y lo hace no a la imagen de Dios, sino a su propia imagen. El ser humano deja de respetar a Dios y cae en una senda de destrucción que al final solamente le espera la ruina y la condenación.
Nos hemos corrompido con el mal desde Adán, hermanos, el cual nos lleva continuamente a ser altivos en contra de la ley de Dios. Quien no tema a Dios tampoco va a respetar a su prójimo. Y claro, iglesia, y te lo digo a ti, iglesia, ¿sabes qué es lo más triste de nosotros los cristianos? Que no queremos que nadie sepa nuestro pecado. Que nos da vergüenza que alguien descubra que yo sea un chismoso, que yo sea un altivo, que yo sea una persona que no trató bien a mi pareja, que yo sea una persona que no sé, que consuma algo que no sea bien para el cuerpo, el templo de Dios, que yo sea una persona adicto a la pornografía, que yo me da pena, no quiero que nadie sepa esto de mí, pero lo más triste de nosotros es que no nos da vergüenza delante de Dios. No quiero que mis hermanos sepan esto de mí, pero ¿qué importa si Dios te está viendo? ¿Qué importa, mi hermano? Al fin y al cabo tu hermano ni te salva ni te condena, pero Cristo te está viendo en el momento de lo que estás haciendo. Si estás adulterando, si estás fornicando, si estás haciendo lo que estás haciendo, si estás mintiendo, si estás robando, no importa que yo te vea, yo no te puedo liberar de eso. El único que te puede liberar es el que te está viendo desde que empezaste hasta que lo continúas haciendo. Ahí es donde tú y yo tenemos que avergonzarnos. Ahí es donde yo y tú tenemos que rendirnos y humillarnos delante de Dios. Piensa en eso, iglesia. No hay temor de Dios, por eso hacen eso. Pero en ti y en mí sí hay temor de Dios. Y no es correcto, es pecaminoso que tú y yo practiquemos el pecado y tratemos como David ocultarlo, porque nunca vas a gozar la vida cristiana. No olvides a David. Devuélveme el gozo de tu salvación. Pero para tener gozo tenemos que abandonar el pecado. No hay gozo mientras que tú estás lleno de amargura, lleno de mentira. Mientras que tú y yo tratemos de ocultar la mancha delante de los hombres, pero es que esta mancha Dios la ve cada segundo de nuestra vida. Esa mancha, hermanos, que Dios es poderoso para quitártela y que es repugnante delante de Él, porque Él nos quiere hacer cada día más como Él y menos como lo que éramos antes. Y no sé, hermanos, a veces nos importa más lo que piense nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, pero lo triste es que no nos importa lo que está pensando Dios de nosotros. ¿De qué sirve? Es que necesito tener un estatus social, es que necesito ser aceptado. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y no honrar a Cristo? ¿De qué sirve, hermanos? No hay temor de Dios. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. Salmos 36:1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el hombre sin Cristo. Pero como te decía, iglesia, lamentablemente, a veces el cristiano pretende ocultar su pecado. Y nunca olvides que Dios lo conoce más que tú mismo. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Y cuáles son las consecuencias que ese pecado va a traer a tu vida? Porque Dios está esperando para restaurarte. Pero no olvides qué consecuencias pueden acarrear tu pecado. Porque el nombre de Dios está siendo pisoteado por tu mal y por mi mal testimonio. Porque no hablan de ti, hablan del cristianismo. Hablan de Cristo por nuestro mal testimonio. Termino con este último punto. Toda la humanidad, hermanos, esta es la sentencia divina. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios
por medio de la ley. Toda la humanidad, hermanos, los que están bajo la ley, hermanos, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Es decir, nadie diga, no, es que yo soy judío, yo soy gentil. Toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Y cuando dice los que están bajo la ley, tenemos que entender que está haciendo referencia a ¿quiénes? A los judíos. No se olviden el contexto general, mis hermanos. Es decir, luego dice, y todo el mundo, ahora ya no solamente los judíos, sino que también los gentiles. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Por eso antes éramos hijos de ¿qué? De desobediencia, y estábamos bajo la ira de Dios. Sin Cristo, hermanos, toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Los judíos, hermanos, se justificaban a sí mismos, ahora deben de guardar silencio. Porque Dios ha dicho que nadie es justo por sus obras. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Si tienen la ley, eso es para ustedes algo bueno para que la obedezcan. Pero ustedes desobedecen la ley. La ley les muestra que ustedes son desobedientes, que ustedes son rebeldes. Todos delante del juez supremo del universo, hermanos, tenemos una sentencia firme y justa. Pecadores por naturaleza. Concluimos con el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede justificarse, mis hermanos, porque nadie es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Hermanos, la ley no fue dada para salvación, repito, al igual que la semana anterior, sino que la ley fue dada para evidenciar que tú y yo somos pecadores. Para eso nos fue dada la ley de Dios. La ley de Dios revela primero que Dios es santo y que esta ley le pertenece a Él y que Él, hermanos, quiere un pueblo santo. Pero también esta misma ley nos revela la santidad de Dios y la perversidad mía y tuya. Pero además de eso, mis hermanos, esta ley también revela no solamente la santidad de Dios, la perversidad nuestra, sino también revela la incapacidad tuya y mía para cumplirla. Somos incapaces de cumplir esta ley. Por eso, hermanos, nadie es justificado por la ley. Ella nos revela tal como tú y yo éramos, hermanos, sin Cristo. En ella tú y yo podemos ver nuestra impiedad. En ella tú y yo podemos ver mi inmundicia. Inmundo, gritaban las personas cuando tenían una enfermedad o alguna situación en el pueblo judío. Pero, hermanos, en ella no podemos salvarnos. La ley es buena. Revela la santidad de Dios, revela nuestra perversidad, pero también nuestra incapacidad para obedecer a Dios. Pero el hombre sin la gracia de Dios, iglesia, está completamente bajo la ira de Dios. Efesios 2:3, hermanos, dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, dice el texto, lo mismo que los demás. Por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios, hermanos. Éramos rebeldes a Dios debido a la corrupción en nosotros. El hombre sin Cristo, iglesia, está muerto, completamente muerto. No está en un estado agónico, está sin vida. Al igual que Adán y Eva en el momento que pecaron.
El día que comieren, ese día les dijo Dios, moriréis. Esta muerte espiritual, iglesia, es la condición de toda la humanidad. No se puede el hombre justificar delante de Dios. El hombre está definitivamente y completamente perdido ante Dios. La ley no nos declara justo. La ley da su sentencia. Aquí está la evidencia. Todos somos pecadores. Hermanos y amigos que estás aquí, si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente en tu pecado. Por eso el mundo debe tener un verdadero diagnóstico de su condición y entender que solamente el poder del Evangelio, hermanos, los puede liberar de la maldición del pecado. ¿Les traigo una buena noticia? No, les traigo una mala noticia. Delante de Dios son pecadores y están condenados. Y cuando el mundo entienda su condición, entonces va a entender su necesidad de un Salvador. Pero mientras que el mundo se crea bueno, nuestra familia se crea buena, sin Cristo, siempre van a vivir engañados. Y cuando vengan, no vienen buscando hacer la voluntad de Cristo, vienen buscando los beneficios de Cristo, que es muy diferente. Cuando encuentren realmente a Cristo, sus vidas nunca más serán igual. Porque Él es vida. Él no es un Dios muerto. Él murió y resucitó. Iglesia, nunca olvides lo que tú y yo éramos sin Cristo. No lo olvides. Esa era nuestra realidad. Nunca pienses que tú eres lo que eres hoy porque un día decidiste venir a Cristo. No, estabas muerto y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iglesia, si algún día piensas que fue tu decisión, recuerda de dónde te sacó Dios. Recuérdalo y no lo olvides. Y cuando lo recuerdes, volverás a agachar tu cabeza y volverás a tu primer amor. Porque te darás cuenta cuán grande amor te ha dado el Padre, que aún siendo pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros. Recordar nuestra vieja manera de vivir nos va a ayudar a reconocer la grandeza de nuestro Salvador. Nos va a ayudar, hermanos, a orar en esas obras las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Y reconocer que todo lo que hacemos es por Él y para Él. Que tú y yo tenemos un propósito definido y es la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Tengamos cuidado, mis hermanos, de avergonzarnos. No se olviden de nuestro pecado delante de los demás y no avergonzarnos delante de Cristo. No olvides que a santidad fuimos llamados. No olvides que nuestro Dios es santo. No desprecies las gracias que has recibido, la cual se te fue dada por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Tu salvación fue costosa. Costó la sangre del Hijo de Dios en esa cruz. No para que tú sigas viviendo la misma vida o una vida mejor, sino para que tú empieces a vivir para Cristo. Ese es el Evangelio. Venir a Cristo, vivir en Cristo y para Cristo. Hemos dicho, hermanos, una declaración: no hay justo ni aún uno. Los efectos de la condenación humana: nos hemos vuelto rebeldes, desviados del camino. Nuestras gargantas, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies se han desviado de la verdad. La condición humana, hermanos, el hombre vive sin temor a Dios. Es un ser irreverente delante de Dios. Y toda la humanidad
hermanos, de acuerdo a Dios, toda la humanidad sin Cristo, la ley de Dios la declara culpable. Y por tanto, hermanos, solamente Cristo es la esperanza de vida eterna para esta humanidad. A partir del versículo siguiente, hermanos, Pablo nos va a dar las buenas noticias. Pero primero es necesario recordar la condición de las malas noticias de este mundo sin Dios. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por habernos sacado de ese lodo, Señor, de inmundicia. Cuando no te andábamos buscando, tu gracia vino sobre nosotros. Señor, fuimos atraídos, seducidos a ti, para vivir, Señor, honrando y glorificando tu nombre. Nuestro corazón, Señor, está delante de ti y tú nos conoces. Tanto al visitante, Señor, como al miembro de la iglesia, Señor. No hay ni una persona, Señor, que esté escondida delante de ti en este lugar. Padre, examínanos. Y si hay pecado en nosotros, Señor, muéstranoslo, Padre Santo, para que podamos abandonarlo y honrarte con nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes de tu palabra y a vivir agradecido por todo lo que nos has dado, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a reverenciarte, Señor, con nuestra obediencia, Señor, delante de ti, y a no deshonrar tu nombre, Señor, por medio de la desobediencia a tu palabra. Porque, Señor, entendemos que no es lo que nosotros digamos, sino lo que tú dices en tu santa palabra. Trae esa convicción, Padre Santo, de pecado. Trae esa convicción de justicia y de verdad a nuestros corazones, Espíritu Santo. Y que tu pueblo, Señor, cada día pueda crecer en santidad, Señor, para gloria de tu nombre. Si hay alguien en este lugar, Señor, que aún, Señor, no ha rendido su vida delante de ti, te rogamos que tu gracia, Señor, sea manifestada sobre esta persona y que tu salvación sea extendida en sus corazones y que seas tú, Espíritu Santo, poniendo salvación, Señor, en su vida y trayéndolo y guiándolo en este camino de fe que solamente se vive en Cristo y para Cristo. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.